Tenemos el privilegio de regresar a Hechos 16, Hechos capítulo 16. Es probable que hoy te encuentres en medio de una situación de sufrimiento. Quizás hoy en particular no estás sufriendo, pero debido a que vivimos en un mundo contaminado por el pecado, en algún punto de tu vida, a un nivel u otro, estarás en medio de una situación de sufrimiento. Quizás estás o estarás sufriendo por una enfermedad seria, por falta de trabajo, por tener ingresos muy limitados, por un ser querido que rechaza al Señor, una muerte en la familia, o alguna otra situación difícil. En esos momentos de sufrimiento es fácil pensar solo en tu dolor y es difícil pensar en evangelizar. Sin embargo, hoy estudiaremos un pasaje que nos enseña una gran verdad. Dios puede colocarte en situaciones de sufrimiento para evangelizar y salvar a alguien. ¿Cómo es esto posible? Vayamos a Hechos 16, versículos 16 al 40. Hechos 16, versículos 16 al 40. Les recuerdo que nos encontramos en lo que llegan ahí alrededor del año 50 en el segundo viaje misionero de Pablo. Él está en Filipos, recordarán esto, y empezamos nuestro estudio de este gran texto explicando que en Hechos 16, 16 al 40, encontramos dos verdades de tu sufrimiento que te motivan a evangelizar. Dos verdades de tu sufrimiento que te motivan a evangelizar. La primera es que Dios puede usar tu sufrimiento para evangelizar. Y en segundo lugar, Dios puede usar tu sufrimiento para salvar. Recordarán que ya empezamos a estudiar la primera, cómo Dios puede usar tu sufrimiento para evangelizar. Y esto lo vemos en Hechos 16, 16 al 32. Y nos quedamos en nuestro último estudio en el versículo 24. Entonces, vamos a regresar a Hechos 16 y leer de los versículos 16 al 24 para recordar lo que está pasando y seguir estudiando cómo Dios puede usar tu sufrimiento para evangelizar. Hechos 16, versículo 16. Lucas, que está con Pablo, recuerdan, y Timoteo y Silas escribe, Hechos 16, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Hechos 16, 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y versículo 20, presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Hasta ahí llegamos en nuestro último estudio. Y recordando de nuevo lo que está pasando, Pablo y Silas aquí están sufriendo intensamente de manera injusta. No hubo una audiencia apropiada para haber investigado las acusaciones contra Pablo y Silas. La ley romana establecía que debería haber habido una audiencia para investigar esas acusaciones. Deberían haberles dado una audiencia justa, derecho de defenderse, pero no lo hicieron. Y Pablo y Silas sufrieron por esto, y versículo 32 dijimos que el azotarles con varas significa que tomaron un manojo de varas y los azotaron, y no los azotaron, noten, unas cuantas veces, sino, nos dice el versículo
23, después de haberles azotado mucho, estaban golpeados. Y encima de eso, versículo 24, les aseguró al final los pies en el cepo. Recuerden, en una especie de tabla en donde estiraban las extremidades de arriba, de abajo, brazos, piernas, y aunque no era una tortura, sí era lo suficientemente doloroso como para calambrar las extremidades, y se imaginarán el dolor incrementado por el hecho de que los habían azotado mucho, y sin duda habrían tenido la piel abierta de los azotes de vara, la carne viva, y ya de por sí duele estirar la piel, cuanto más cuando tienes la carne viva, ¿no es cierto? Entonces, están sufriendo injustamente y noten que ellos lo único que estaban haciendo era evangelizar. Es un sufrimiento realmente injusto. Pero observen cómo Dios usó este terrible acto de injusticia para extender el evangelio. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Una pausa. Noten qué hombres pudieron haberse estado quejando con Dios de lo mucho que sufrieron por las varas, por estar ahí con los pies en el cepo, por este encarcelamiento, y todo esto injusto, porque lo único que estaban haciendo ellos era ¿qué? Predicar la palabra. Sin embargo, a pesar de lo que estaban sufriendo injustamente, subrayamos eso, desde el punto de vista legal, a medianoche, versículo 25, estaban orando, estaban alabando a Dios. Y hermanos, este es un gran ejemplo de confianza en Dios. Igual que Pedro, recuerdan cuando estuvo encarcelado al borde de la muerte, y noten cómo se encuentra Pedro, ¿está todo preocupado? Hechos 12, versículo 6, regresen ahí, porque aquí hay una gran verdad. Hechos 12, versículo 6, les recuerdo que aquí Herodes, en el versículo 2, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y entonces lo que hace es que en Hechos 12, 3, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y versículo 4, habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Para qué? Para matarlo aparentemente. Entonces, versículo 5, Pedro estaba custodiado en la cárcel. Versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar, recuerden, está a punto de morir Pedro. En el versículo 6, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. ¿Por qué es importante esto? Porque vemos a Pedro durmiendo en Hechos 12:6, al borde de la muerte, y el hecho de que esté durmiendo profundamente apunta a que está tranquilo, confiando en Dios. Y lo mismo vemos de regreso aquí en Hechos 16:25, están Pablo y Silas en medio de ese sufrimiento, a pesar de esa golpiza, a pesar de tener los pies en el cepo, ahí están, con los pies en el cepo, y aclaro los pies, no los brazos, corrigiendo lo que dije hace un momento, ahí en medio de ese dolor, noten, esta es una gran ilustración de cómo Dios puede fortalecerte en medio de las pruebas más difíciles, al grado que puedas estar como Pedro al borde de la muerte, descansando, porque estás confiando en Dios. Al grado que puedas estar como Pablo y Silas, golpeado y sufriendo físicamente, pero orando y alabando a Dios, porque Él te fortalece en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque si te coloca en una situación de sufrimiento, 1 Corintios 10:13 no te va a dar más de lo que puedas soportar. Y no solo eso, sino que 2 Corintios 12:10, si no te saca de la situación de sufrimiento, te va a dar su gracia para que digas con Pablo, por eso me voy a gloriar en mis debilidades, porque el Señor le dijo, bástate mi gracia, ¿recuerdan? Esto es, Dios te va a dar la capacidad que necesitas para enfrentar lo que estás viviendo, por doloroso que sea, y no te va a dar más de lo que puedas soportar. Claro que la implicación aquí es que estás sometiéndote a Dios, estás confiando en Él por su gracia. Pero esta es una gran verdad, hermanos. Esto debe traer consuelo a tu corazón cuando piensas, ¿qué voy a hacer si estuviera ahí en el quirófano? O si me quedara sin trabajo, o si estuviera aquí o allá. Sabes que en primer lugar no sabes si vas a vivir y Dios te va a colocar en esa situación. No te afanes por el día de mañana, dijo el Señor, ¿recuerdan? Mateo 6:34. Porque basta cada día su propio afán.
En el momento que necesites la gracia, Dios te la va a dar. No te preocupes, porque obvio planeas, buscas ser sabio, sin embargo, finalmente Dios te da la capacidad que necesitas para honrarle en el momento que la necesitas. Y aquí hay una gran ilustración en Pedro, en Pablo y Silas, de cómo Dios fortalece a sus hijos obedientes en medio del sufrimiento. Entonces piensas, ¿cómo voy a responder si me asaltan, si me secuestran, si me operan, si se muere mi esposo, si pierdo a mi familia, si pierdo el trabajo? ¿Cómo vas a enfrentar la situación? Bueno, en ese momento Dios te dará la gracia y tú por su gracia serás obediente y vas a poder disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento al grado que puedes dormir como Pedro y alabar a Dios como Pablo y Silas. Ahora observen aquí en Hechos 16:25 que sus oraciones y cantos fueron interrumpidos. Están allá a medianoche, azotados, adoloridos, y en el versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas. Una pausa ahí, probablemente cerradas con barras que se cayeron por el terremoto. Versículo 26 al final, y las cadenas de todos se soltaron. Probablemente las cadenas estaban pegadas a la pared, pero se zafaron. Observen que esto no fue casualidad, sino que Dios, esto del temblor, sino que Dios causó este temblor en el momento, versículo 25, en el que estaban orando y cantando, e hizo que todas las puertas se abrieran y las cadenas fueran soltadas. Hermanos, este es un verdadero milagro. Igual que cuando Dios liberó milagrosamente, recuerdan a los apóstoles en Hechos capítulo 5 y a Pedro también de la cárcel en Hechos capítulo 12. Y noten aquí que vuelve a liberar a otro apóstol, Pablo junto con Silas. Ahora aquí hay un principio importante que debemos remarcar y para ello vayan Hechos 8, versículo 3 por un momento, para que vean que no solo los apóstoles fueron encarcelados, sino otros creyentes. Hechos 8, versículo 3. Recuerden aquí que en el 8.1 lo estudiamos, Saulo consentía en la muerte de Esteban. En Hechos 8.1, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 3, en medio de esta persecución, observen lo que sucede. Hechos 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Ahora, mucha atención, hermanos. De acuerdo con Hechos 8:3, varios hombres y mujeres fueron encarcelados. Sin embargo, Hechos únicamente registra 3 liberaciones de la cárcel. 3 liberaciones milagrosas. Y en las 3 hubieron apóstoles involucrados. Ya los mencionamos en Hechos 5 a los apóstoles, en Hechos 12 a Pedro, y de nuevo aquí en Hechos capítulo 16 tenemos a Pablo. Muy importante mencionar esto, hermanos. Hubieron muchos cristianos encarcelados, de acuerdo con Hechos 8:3. Pero solo hubieron 3 liberaciones de la cárcel milagrosas y en las 3 hubieron apóstoles involucrados. Esto es muy importante, porque refuerza el punto que hemos visto a lo largo de Hechos, ¿no es cierto? El punto de que los milagros fueron algo excepcional que Dios usó en conexión con los apóstoles y personas cercanas a ellos para fortalecer su ministerio. Y en este caso lo vamos a ver, esto fortaleció el testimonio de Pablo y Silas a los ojos del carcelero que los estaba cuidando, a quien Dios está a punto de salvar aquí. Y de nuevo, esta es una época en la que el Evangelio apenas comienza a extenderse, el Nuevo Testamento no había terminado de ser escrito, y una vez que el Nuevo Testamento fue completado y los apóstoles murieron, se acabaron esas intervenciones milagrosas porque terminó una época histórica de revelación. Y de nuevo, hermanos, enfatizamos esto por la gran confusión que hay de pensar que Dios hace milagros todo el tiempo a través de todo mundo, en toda época de la historia, en toda circunstancia. Eso es un error a la luz de la Biblia. Recuerden, esta verdad que vemos en Hechos se confirma en el resto de la Biblia.
Dios solo hizo milagros de manera concentrada en épocas excepcionales de revelación a través de personas estratégicamente escogidas por Dios para extender su reino. Por ejemplo, lo vemos, recordándoles brevemente lo que ya hemos estudiado, la época de Moisés, y pasan siglos, y luego Elías y Eliseo, y pasan siglos, y luego Daniel, y pasan siglos, y la de Jesús y los apóstoles, y han pasado siglos, y vendrá la de Apocalipsis. Entonces, como ya lo hemos explicado, en nuestra época no debemos esperar este tipo de liberaciones milagrosas. No esperes un temblor y que algo milagroso suceda mientras que alabas a Dios. Pero sí debemos y podemos orar fielmente por hermanos en necesidad y de acuerdo con su voluntad perfecta, Dios puede sacar hermanos de situaciones difíciles en respuesta a la oración fiel, constante de la iglesia, aunque no de manera milagrosa, sino providencial. Entonces, regresando a Hechos 16, versículo 24, vemos que Pablo y Silas no tenían esperanza alguna de escapar. Estaban en el calabozo, recuerdan, no en el de la entrada, no en el que humanamente era más fácil salirse, sino que en el versículo 24, el carcelero los metió en el calabozo de más adentro. Este es el calabozo de máxima seguridad, por así decirlo. Y no solo eso, sino los pies en el cepo, versículo 24. Pero Dios los liberó sobrenaturalmente, versículo 26. ¿Para qué? Observen el 27. Y de nuevo, esto corrobora, hermanos, este punto tan importante de que Dios no hace milagros de manera, llamémoslo así, humanitaria, benévola, a todo mundo en todo momento. Aquí Dios tiene un propósito estratégico en mente y los libera, noten con qué propósito, versículo 27. Despertando el carcelero, dices, oye, pues qué lindo, qué buen guardia que está dormido, debería haberlo estado cuidando y está dormido. Bueno, también recuerda, versículo 25 es la medianoche. Y como metió estos presos, en el versículo 24 a los del calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, bueno, está tranquilo. Humanamente no tenían manera de escapar. Entonces, versículo 27, despertando el carcelero, después imagínense el escándalo, lo que oyó en el 26, después del gran terremoto, al grado que los cimientos de la cárcel se sacudían, se abrieron todas las puertas, las cadenas de todos se soltaron. Esto habría sido un ruidero, ¿no es cierto? Obviamente se despierta el carcelero, versículo 27, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Se iba a suicidar. ¿Por qué? ¿Por qué se iba a suicidar pensando que los presos se habían huido? Porque recordarán a partir de nuestro estudio de Hechos 12, esto era lo que establecía el Código Romano de Justiniano, en la sección 944. Esto es, si eras soldado y se te escapaba el criminal al que estabas cuidando, pagabas con tu vida. Por eso, en Hechos 12, 19, recuerdan, Herodes manda matar a los soldados que cuidaban a Pedro, porque Pedro se escapó. Entonces, él está a punto de matarse. Noten, hermanos, versículo 27, ya sacó la espada. Ya en términos modernos se había puesto la pistola, ya había cortado cartucho, ya tenía la pistola en la sien. Ya está listo para cometer suicidio. Versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz, esto es, gritó diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Quiénes son todos? Versículo 27, Pablo, Silas y el resto de los presos que estaban ahí. Ahora escuchen esto, hermanos, piensen en esto. Lo que esperaríamos de cualquier preso culpable con la oportunidad de escapar es que hiciera ¿qué cosa? Escapara, ¿no es cierto? Pero ninguno escapó, dice aquí Pablo. Versículo 28 al final, todos estamos aquí. Esto en sí, hermanos, fue parte del milagro. Que ninguno quiso escapar, ¿no es cierto? Y versículo 29, noten lo que hace el carcelero. Él entonces, pidiendo luz, habría sido una antorcha, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Aquí está mostrando respeto, pero noten que su actitud externa está mostrando la obra del Espíritu de Dios en su
corazón, en su interior, por lo que dice en el versículo 30. Y sacándolos les dijo: señores, les dice a Pablo y a Silas, el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo sabía el carcelero que ellos podían decirle cómo ser salvo? Probablemente había oído algo de quiénes eran, de qué predicaban, algo de lo que pasó con la muchacha endemoniada, ¿recuerdan? En los versículos 16 al 18. Habrá oído también los himnos, las oraciones del versículo 25. Él sabía que estos hombres le podían decir cómo ser salvo. Hermanos, así debe ser con nosotros, ¿no es cierto? Que prediquemos, vivamos de tal manera que nuestros vecinos, seres queridos, aunque rechacen el evangelio, sepan: si quieres saber cómo ser salvo, si quieres saber cómo ir al cielo, busca a Manuel. Qué privilegio, ¿no es cierto? Si quieres saber cómo es ser salvo, busca a Luis, busca a Toño, porque él sabe, él conoce la Biblia y él vive una vida que muestra que realmente conoce a Dios. Noten, en versículo 31 le responden, él les dice, versículo 30, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 30, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí casa se refiere a su familia, a sus siervos, a sus huéspedes, todos los que tenían que ver con su familia, los que trabajaban con él ahí en su hogar. Ahora, una aclaración muy importante aquí: muchos toman este versículo y lo interpretan como si fuera una promesa de que si tú crees, entonces tu familia tiene garantizada la salvación. En otras palabras, si tú crees, tu esposo, tus hijos, tus nietos, etcétera. Es lo que creen muchos. Sin embargo, esta no es una promesa que si crees en el Señor tu familia será salva. No, la única manera en la que tú y tu familia pueden ser salvos es creyendo en el Señor Jesucristo, quién es y qué hizo. Algunos, por otro lado, erróneamente toman este versículo para decir que no necesitas predicar arrepentimiento, solo creer. Pero vamos a explicar también que este es un error. Y una aclaración, regresando a la confusión anterior, cuando dicen algunos: creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, te pueden responder: bueno, entiendo que la fe es individual, pero el hecho de que yo crea, esa es una promesa de acuerdo con Hechos 16, 31, de que si yo me arrepiento también mi familia se va a arrepentir. Ese es un error. Lo que está enseñando el versículo es que la única manera en la que alguien puede ser salvo, tú, tu casa, cualquier otra persona, es mediante la fe en Cristo. Esa es la idea. La idea realmente es de Romanos 3, ¿recuerdan? La idea es que todos tienen la misma necesidad y todos necesitan perdón de pecados y todos se salvan de la misma manera. Así lo dijo Pablo, ¿recuerdan allí en Romanos 3, cuando dijo, versículo 22, porque no hay diferencia? Vean desde Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, escuchen esto, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Noten la idea, todos son pecadores, todos necesitan la justificación, todos son justificados de la misma manera a través de Cristo únicamente. Y esa es la idea entonces, regresando a Hechos 16:31, cuando dice Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, es que si crees tú, carcelero, vas a ser salvo, y si tu familia también cree, ellos también van a ser salvos. Otra vez, la única manera es por la fe. Esta no es una promesa de nuevo, de que tu familia será salva. Ahora, regresando a el segundo asunto ahí de interpretación. Algunos toman este versículo para decir que no necesitas predicar arrepentimiento, solo creer, porque el versículo 31 dice que Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo. Sin embargo, este es un error. El versículo 32 refuta esta idea. Obsérvenlo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué está diciendo aquí Lucas? No solo le dijeron, versículo 31, que creyera en el Señor, sino que versículo 32 le dijeron más cosas. ¿Qué le habrían dicho? Vayan a Hechos 26. Hechos 26, versículos 19 y 20.
Hechos 26, versículos 19 y 20. Pablo está aquí ante Agripa y le dice en Hechos 26, 19 y 20, resumiendo su ministerio, Hechos 26, 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Versículo 20, sino que se refiere ahí a Hechos 9, ¿recuerdan cuando se le aparece el Señor y lo convierte camino a Damasco y lo manda a predicar? Entonces Pablo le dice a Agripa, yo no fui rebelde, yo obedecí al Señor, hice lo que me dijo. Y por eso, versículo 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea. En otras palabras, fui a predicar por todos lados y esto fue lo que prediqué. Versículo 20, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, regresando a Hechos 16:31, Pablo dice, sí, cree en el Señor Jesús, pero no fue lo único que le dijo. Versículo 32, le hablaron él y Silas la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y le dijeron, de acuerdo con Hechos 26, 19 y 20, arrepentimiento, cree y arrepiéntete. Ahora observen el versículo 32, hermanos. Cuando nos dice aquí Lucas, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Cómo llegó la familia a la cárcel? Bueno, la implicación aquí del versículo es que el carcelero reunió a Pablo y a Silas con su familia. Y vamos a ver en un momento que en el 24 cenaron en casa del carcelero. Esto apunta a que probablemente la casa del carcelero estaba muy cerca de la cárcel. Entonces, noten aquí cómo Dios usó el sufrimiento de Pablo y Silas para exponer al carcelero y a su familia el Evangelio. Sí fue injusto, sí sufrieron injustamente, pero Dios usó eso para que el carcelero y su familia escucharan el Evangelio. Y así puede pasar en tu vida. Dios te puede colocar en una situación de injusticia, te acusan injustamente en el trabajo o algo sucede y terminas en el ministerio público o hasta la cárcel o estás en el hospital abriendo mal la aplicación, no solo de manera injusta por lo de estar en la cárcel, sino a lo mejor simplemente estás sufriendo y estás en el hospital y a través de ese sufrimiento puedes predicar el Evangelio a gente que quizás en tu vida cotidiana normalmente no habrías visto, ¿no es cierto? Digo, porque en la vida cotidiana estás saludable y no vas allá a buscar a una enfermera específicamente en su hora de trabajo, al hospital específico, en la hora quiero hablar con usted del Evangelio. Bueno, muy amable de tu parte, pero probablemente no te va a querer oír, está ocupada. Probablemente no sería lo más prudente, pero si estás acostado y te tiene que atender la enfermera, pues va a tener que oír porque está haciendo su trabajo, ¿no es cierto? Y esta es la misma verdad. Dios te puede colocar en situaciones de sufrimiento para que otros escuchen el Evangelio. Siempre me acuerdo de Elena con esto, porque Elena continuamente habla de que le chocaron aquí, terminó en el hospital y siempre está diciendo, pero le pude predicar el Evangelio a fulano. Así es un privilegio. Eso es lo que sucedió con Pablo y Silas. Y eso es lo que debes mantener en mente. No minimizamos el sufrimiento, pero en medio del sufrimiento, recuerda, Dios puede estarte colocando en una situación así para que alguien escuche el Evangelio, para que le prediques a alguien. Entonces, esto debe motivarte a evangelizar. Dios puede usar tu sufrimiento para evangelizar. Esta es la primera verdad de tu sufrimiento en este texto que te motiva a evangelizar. En segundo lugar, observen a continuación la segunda verdad de tu sufrimiento que te motiva a evangelizar. Dios puede usar tu sufrimiento para salvar. Dios puede usar tu sufrimiento no solo para evangelizar, versículos 16 al 32, sino también para salvar, versículos 33 al 40. Recuerden que ya en el 32 le hablaron la palabra del Señor a él, al carcelero, y a todos los que estaban en su casa. Y noten ahora cómo responde el carcelero, versículo 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, ¿qué hora es? No nos dice específicamente, pero en el 25 nos dijo qué hora era. La medianoche. Entonces, aquí es algún punto pasada la medianoche, estamos en la madrugada.
Y noten otra vez, esto es muy importante, versículo 33. En aquella misma hora, pasada la medianoche, de acuerdo con el 25, esta es la madrugada. Él, versículo 33, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Noten qué impresionante. Aquí, así como con Lidia, recuerdan en el versículo 15, vemos el fruto de la fe genuina del carcelero en dos áreas. Número 1, amor hacia los misioneros. Amor hacia los misioneros. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 33, les lavó las heridas. Esto es significativo. Está lavándole las heridas a unos presos. Recuerdan, él es un carcelero. ¿Qué está haciendo él? Personalmente lavándole las heridas. Bueno, esto muestra su amor hacia ellos. Y esto caracteriza un verdadero cristiano. Si eres un verdadero cristiano, vas a querer satisfacer, suplir las necesidades de tus hermanos. Ya son sus hermanos en Cristo estos que eran prisioneros. Recuerdan 1 de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Hermanos, no te puedes decir cristiano si no te importan las necesidades de los otros hermanos? No te puedes decir cristiano si lo último en tu agenda de prioridades es estar congregándote con otros hermanos. ¿Por qué? Porque vas a amarlos, vas a querer estar con ellos para conocer sus necesidades y ver qué puedes hacer para suplirlas, ¿no es cierto? Aun cuando lo único que puedas hacer es orar por ellos. Noten, de manera implícita, este es parte del privilegio de congregarnos. Omega decía, oremos por los hermanos que están enfermos, esta y esta hermana, Irmita y este y otro, y otros hermanos están con falta de trabajo, ya sabes, ahora oras por ellos. Entonces, amor hacia otros, este es característico. Si tú te dices cristiano y eres indiferente hacia las necesidades de otros cristianos, y este es el estilo de tu vida, si tu prioridad es más el trabajo, el dinero, lo social, tu cuerpo, y no te importan las necesidades de otros cristianos, por mucho que profeses ser cristiano, no te engañes. Si este es tu estilo de vida, no conoces a Cristo. Porque Dios, Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. No te engañes. Puedes ser religioso, te puede gustar sentarte a escuchar sermones, leer, pero si no amas a los cristianos, si no quieres servirlos de alguna manera, y este es tu estilo de vida, de la mano con un amor por tus intereses personales, tu pecado, no conoces a Cristo, aunque tengas 30 años de profesarlo, aunque hayas enseñado la Biblia, aunque te la sepas de memoria, porque eso es lo que dice 1 Juan 3:15. ¿Cómo saber 3:14? Si has pasado de muerte a vida, en que amas a los hermanos. Y aquí está, ilustrado por el carcelero de Filipos. Él les lavó las heridas. ¿Se dan cuenta qué humildad? Noten que la fe genuina del carcelero no solo se ve en su amor hacia los misioneros, sino que ahora en segundo lugar se ve de acuerdo con el versículo 33 en que se bautizó con los miembros de su familia, que creyeron igual que él. Se bautizó, como lo vimos con Lidia en el versículo 15. Y al igual que con Lidia y su familia en Hechos 16:15, el bautismo de la familia del carcelero da por sentado que todos los que se bautizaron no eran bebés, sino como en el resto de Hechos, personas con la edad suficiente como para entender el Evangelio y creerlo. Y noten, no terminó ahí el carcelero. No solo recuerden, hermanos, se bautizó. Noten su anhelo de obedecer. Qué diferente, ¿no es cierto? Cuando alguien pone peros para obedecer a Dios. ¿Se dan cuenta? Si tú pones peros para obedecer a Dios y quieres todo cómodo para ti, yo sirvo a Dios solo de tal a tal hora en estas circunstancias. ¿Sabes qué? Si ese es tu estilo de vida, tú vives más para ti que para otros y para Dios. Este hombre en la madrugada, con toda la incomodidad de desvelarse, ahí está lavándole las heridas. ¿Se dan cuenta? Este hombre le urge obedecer, le urge mostrar su amor a los creyentes.
No puede esperar, se quiere bautizar ya. No le dijo Pablo, oye, ¿sabes qué? Al ratito, porque ahorita el agua está muy fría y es muy temprano. Probablemente también había algo de urgencia porque sabía que tenía que regresar Pablo a la prisión, es probable. Pero el punto es que vemos su obediencia, su anhelo. Alguien de nuevo en quien el Espíritu de Dios está obrando, quien salva, le urge obedecer. No lo puedes enjaular, no lo puedes, escucha esto, tener sentado. ¿Se dan cuenta? Es alguien que le urge. No se pone coloquialmente hablando sus moños. ¿Sabes qué? Yo no voy a servir aquí y allá porque está esta persona o esto va con... Se entiende que hay prioridades, claro. No vas a violar la palabra de Dios, descuidar tu familia, tu trabajo, se entiende. Pero si realmente el Espíritu de Dios está obrando en ti, no vas a poder estar, vas a sentirte enjaulado. ¿No es cierto? No vas a poder esperar. Quieres servir a los hermanos, quieres obedecer. Y noten versículo 34, no ha acabado, noten su obediencia, Hechos 16, 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, una pausa ahí, esto les puso comida, cenaron, o más bien desayunaron, porque es la madrugada después de la medianoche. Y otra vez vean aquí su corazón transformado. ¿Cómo es posible que un carcelero no solo cure a unos prisioneros, versículo 33, sino que también los invite a su casa a comer en el 34? ¿Cuál es la explicación? Ya son sus hermanos en Cristo, los ama. Por eso en el versículo 33 la hace de enfermero y ahora en el versículo 34 la hace de anfitrión con sus hermanos en Cristo. ¿Se dan cuenta? No hay orgullo aquí. No hay una actitud de que, bueno, estos son prisioneros. Sí, ya me hablaron el Evangelio, pero pues yo tengo que mantener mi estatus. No, no le importa. ¿Se dan cuenta? Está pensando en ellos. Esto es amor genuino. Este hombre se preocupa por Pablo y Silas y los atiende. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado un nuevo corazón. Y noten, y lo vemos, de nuevo, confirmado otra vez la vida transformada, regenerada del carcelero, por lo que dice al final del versículo 34. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Este gozo también mostró la fe genuina del carcelero y su familia. Y al igual que él, si tú conoces a Cristo realmente, igual que el carcelero y su familia, lo vas a manifestar en que vas a querer servir a otros cristianos, obedecer a Dios, te vas a regocijar por haber creído a Dios. Primera de Juan 3:10. Entonces noten cómo Dios usó el milagro de la liberación de Pablo y de Silas para fortalecer el testimonio de Pablo y Silas a los ojos del carcelero. Y observen de nuevo que Dios liberó a Pablo y a Silas de la cárcel para liberar espiritualmente al carcelero y a su familia de sus pecados. Noten otra vez la mano de Dios, cómo Dios lo colocó a Pablo y a Silas en la cárcel para salvar al carcelero y a su familia. Impresionante, ¿no es cierto? Por lo visto, Pablo y Silas no durmieron mucho, si no es que nada esa noche. Estaban muy ocupados. A medianoche estaban orando y cantando, viene un terremoto, le predican al carcelero y a su familia. Ellos se convierten, esto es el carcelero, su familia. El carcelero les lava las heridas a Pablo y a Silas, lo bautizan junto con su familia, los lleva a su casa, cenan, regresan a la cárcel, versículo 35, noten qué noche. Noten, después de una noche larga pero inolvidable, llega el día y observen lo que sucede en el versículo 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. ¿Por qué decidieron esto los magistrados? No sabemos. Pero le avisan al carcelero que ya se pueden ir. Y en el 36 el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Esta palabra paz traduce la palabra griega eirene, de donde obtenemos el nombre Irene. Y quiere decir, era un saludo entre los cristianos que aprendieron de los judíos, quienes solían, recuerdan, saludarse con la palabra hebrea shalom, shalom. O en Jueces 18:6 lo vemos, Santiago 2:16, marchaos en paz, pero noten en versículo 37 lo que sucede. Pero Pablo les dijo,
Después de azotarnos públicamente sin sentencia legal, esto es en griego, sin el debido proceso legal, versículo 37, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Recuerden, en medio del escándalo del versículo 22, los magistrados no consideraron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Ahora, ¿cómo habrían probado que eran ciudadanos romanos? Simplemente por su palabra. Porque mentir acerca de tu ciudadanía en ese entonces era un delito castigado con la pena de muerte. Ellos no llevaban un pasaporte como en nuestro día, excepto por los soldados y los comerciantes. En ese entonces la gente normalmente guardaba lo que certificaba su ciudadanía con las cosas de valor en su casa. Y la manera en la que la certificaban era con un díptico, un pequeño objeto con dos pedazos que se abría como folleto. Y noten, versículo 37, entonces dicen, somos ciudadanos. Eso era suficiente. Versículo 30, era como si hubieran sacado el pasaporte. Versículo 38, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. ¿Por qué les dio miedo? Porque como Pablo lo dijo en el versículo 37, los magistrados no habían procedido conforme a la ley romana, y esto hacía que los magistrados pudieran ser despedidos, y el emperador podía quitarle a Filipos los privilegios que Filipos disfrutaba como colonia romana. Entonces este es un problema. Están metiéndose en un problema potencialmente serio. Por eso les dio miedo a los magistrados, y versículo 39, viniendo, esto es los magistrados, les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. ¿Por qué les pidieron que se fueran de la ciudad de Filipos? Probablemente para que el problema no creciera, ni del lado de Pablo y Silas, ni del lado de los amos de la muchacha. Versículo 40, entonces saliendo de la cárcel. Una pausa ahí. ¿Por qué Pablo no solo se fue? ¿Para qué le pide al carcelero que los vengan a sacar en el 37? El texto no lo dice, pero quizás fue para proteger, escuchen esto, el testimonio de los cristianos allí en Filipos. Para que quedara claro que ellos no hicieron nada mal. Pero el texto no lo dice, no sabemos con seguridad. El punto es que versículo 40 ellos salen de la cárcel y noten al final del 40, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, una pausa ahí, noten, vimos a Lidia en el 15, la volvemos a ver aquí, y esto muestra que los creyentes se congregaban en casa de Lidia, y observen el amor de Pablo y Silas hacia los creyentes. Los van a visitar y al final del 40 los consolaron, esto es, los alentaron y se fueron. Y así concluyó su gran ministerio ahí en Filipos en este primer viaje misionero. Noten de nuevo cómo Dios usó la injusticia de las autoridades en Filipos para llevar a los misioneros a la cárcel, para evangelizar y salvar al carcelero y a su familia. Y así sucedió con Pablo en otras ocasiones, Filipenses 1, 12 al 14. Dios lo permitió que estuviera encarcelado ahí en Roma, ¿recuerdan? Con la guardia que estaba encadenado a él 24 horas y les predicaba el evangelio y varios se salvaron. Como lo vemos también en Filipenses 4, 22. Entonces, Dios es el que soberanamente te da las oportunidades para predicar. Recuerda que Dios puede usar tu sufrimiento para evangelizar. No solo te concentres en tu dolor cuando sufres. Claro, puedes clamar a Dios como Pablo, quita de mí este sufrimiento. No tiene nada de malo, no es pecaminoso, lo haces con un corazón, si lo haces con un corazón obediente a Él. Pero si Él te quiere dejar ahí, recuerda, no te va a dar la capacidad que necesitas para enfrentar ese sufrimiento, no te va a dar más de lo que puedas soportar. Y Dios te puede tener ahí para que otros oigan el Evangelio y sean salvos a través de la predicación del Evangelio mediante tu boca. Que esto te motive a evangelizar en medio de tu sufrimiento. La próxima semana, si Dios quiere, viajaremos a Tesalónica junto con Pablo y sus amigos.
en Hechos 17. Oremos. Padre, gracias por el privilegio que nos diste hoy de abrir tu palabra. Gracias por estas grandes verdades tan importantes. Qué testimonio de Pablo. Qué ejemplo. Gracias, Señor, por usarlo para animarnos. Usar hermanos aún en nuestra época para predicar el Evangelio en medio del sufrimiento. Reconocemos que es difícil, Padre, y humanamente imposible. Tú conoces nuestra tendencia que cuando sufrimos tendemos a ser orgullosos, pensar solo en nosotros, no en las necesidades de otros. Guárdanos, Padre, de ser así. Ayúdanos a través de tu palabra a identificar nuestro orgullo, particularmente cuando estamos sufriendo y pensando solo en nosotros, para que confesemos nuestro pecado y nos arrepintamos y pensemos en las necesidades de otros, en las necesidades de nuestros hermanos y en las necesidades del incrédulo, cuya necesidad primordial es su salvación. Y oramos también, Padre, como hemos visto hoy en la vida del carcelero, que estas verdades nos lleven a examinarnos, que no nos engañemos de nuevo pensando que por una oración, por leer la Biblia, por enseñarla, por memorizarla, por afiliarnos con cristianos, somos salvos. Que recordemos que Judas fue igual, nunca fue salvo. Guárdanos, Padre, de que seamos como Judas y que esto nos lleve a examinarnos, para asegurarnos de que realmente tu Espíritu nos ha transformado. Y aunque nuestra obediencia es imperfecta aquí en la tierra, que veamos si la dirección de nuestra vida es de amor a otros cristianos, de un anhelo por obedecer, porque eso caracteriza a alguien a quien tú has hecho nacer de nuevo. Y oramos, Padre, que no lo tomemos a la ligera esto, que no racionalicemos, no justifiquemos nuestro pecado, que recordemos que de nada aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Que no justifiquemos quizás que somos salvos nada más por conocer la Biblia quizás o por servir en la iglesia. Que recordemos que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, y si morimos en esta condición, vamos al infierno. Que no seamos como los muchos de Mateo 7:21, que dirán en aquel día en el gran juicio del trono blanco, que predicaron en tu nombre y hicieron milagros, y tú les dirás: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Usa tu palabra, Padre, para abrir el entendimiento, para salvar a los que no te conocen, y al que es salvo lo confortes, lo fortalezcas para la gloria de Cristo. Amén.